Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar este tema de esta mañana que se encuentra en el libro, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta a Timoteo, del versículo 12 al 20. Ya imagino que lo leyeron ya en el boletín, está este capítulo de Timoteo. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre, en esta hora porque nos permitiste, Señor, llegar a este momento. Ruego, Dios, que esta palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y en lo personal, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable. Permitas que, Señor, ya sea instrumento solamente en tus manos. Gracias, Padre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi tema es el agradecimiento del hombre hacia el Señor. Uno de los problemas graves que existen en todos los humanos es que no somos agradecidos. El hijo no agradece a su padre que lo crió, educó y dio todo lo que necesitó durante sus años de niñez y de estudiante. Yo recuerdo en mi vida de joven, de niño, cómo se esforzaba mi padre y mi madre para darnos lo que necesitábamos. Estudio, libros, ropa, zapatos, tantas cosas que se esforzaron. Yo veía a mi padre venir del trabajo cansado, pero con alegría porque traía el alimento a nuestra casa. Pero desgraciadamente nunca di gracias, nunca le di gracias. Y ahora recuerdo cuando llegaba él, y ahora cuando mis hijos también están conmigo, también a veces quisiera que me agradecieran. O a lo mejor tú sí agradeces a tus padres, o a lo mejor no. Pero como hombres y mujeres cristianos, lo peor es que no agradecemos a Dios de todos los beneficios que a diario recibimos como es la vida de nuestros seres queridos, el trabajo que tenemos, sea de obrero, intelectual, pero debemos darle gracias a Dios por todo eso que tenemos, porque tenemos casa, tenemos vestido, tenemos una familia. Hermanos, debemos darle gracias a Dios en todo, hermanos. Me recuerda que estando Daniel, el profeta Daniel, orando en su ventana, dice que 3 veces al día oraba. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, un edicto, hermanos, de la cual formaron unos hombres, que todo aquel que orara a un dios, a un ídolo, o al Dios verdadero, se le encontraba orando, iba a ser echados a la fosa de los leones. Y Daniel, sabiendo esto, entonces vemos cómo en su oración da gracias. Dice la palabra de Dios que oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él no se entristeció o lloró porque iba a ser echado a los leones. Él tenía fe y sabía que estaba orando a un Dios vivo, a un Dios verdadero, y estaba dando gracias a este Dios que lo iba a salvar. Esa era su confianza de Daniel. A veces, hermanos, todavía más es que no reconocemos la salvación tan grande de parte de Dios por medio de Cristo, el que nos haya adoptado como sus hijos, y en muchos casos el que a pesar de nuestra indignidad, Dios no tenga
Dios nos tenga sirviéndole aún a Él. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, el ejemplo del apóstol Pablo. Aquí en el versículo 12 de 1 de Timoteo nos dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí el apóstol Pablo estaba dando gracias a Dios porque lo fortaleció. El apóstol Pablo no andaba en un lecho de rosas. Él fue perseguido, apedreado, encarcelado. Él no dormía en un costal, no dormía en un colchón, sino dormía tal vez en una cama con un costal. O no sabemos si su cama tenía esponja. Él no dormía así tan a gusto, porque estaba encadenado, estaba preso. Entonces imagínense, hermanos, dormir con cadenas, con los, podemos decir, grilletes en las manos, en los pies. El apóstol Pablo aún así daba gracias a Dios, estaba agradecido a Dios. Así que vemos el ejemplo de San Pablo dándole gracias al Señor por todo lo que hizo en su vida. En el versículo 13 dice: y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Bueno, según el apóstol Pablo, ignoraba que perseguía al mismo Jesucristo, al mismo Jesús. Él pensaba que estaba haciéndole un bien a Dios al perseguir a estos hombres que adoraban a un rey no conocido, entonces que no guardaban la ley, porque para él solamente el rey, su rey era Herodes y el César. Y para los cristianos solamente había un rey, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que era Jesucristo. Por eso él pensaba que estaba persiguiendo y estaba haciendo un bien a Dios. Pero no, hermanos, esto estaba equivocado el apóstol Pablo. Por eso dice en el 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y incredulidad. Y luego el 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Nosotros podemos ver también aquí en el versículo 14 que el apóstol Pablo demostró su agradecimiento por la gracia de Dios, que fue superabundante la gracia de Dios en él. Si su pecado era abundante de Pablo, la gracia fue superabundante. ¿Cómo no iba a estar agradecido? ¿Verdad? ¿Cómo no va a estar agradecido con Dios? Con una fe y el amor. Ahora el apóstol Pablo tenía fe y amor. Anteriormente tenía odio hacia los cristianos. Pero fíjense, hermanos, cuando él vino a Jesús, se quita ese odio. Y Dios le da amor, le da fe. Entonces él tenía una fe y un amor. Aquí indica el efecto de la gracia de Dios en el corazón de Pablo, porque ya decíamos, antes odiaba y ahora amaba. Antes tenía una fe equivocada y ahora tiene una fe verdadera. Tenía una fe verdadera. Antes Pablo era celoso de su religión y ahora Pablo fue celoso de Cristo. Él, recuerden que era fariseo de fariseos, ¿verdad? Instruido a los pies de Gamaliel. Él era un hombre, según entre comillas, era un hombre recto en su religión. Él defendía mucho su religión, su fe en su religión.
Y a veces, desgraciadamente, hermanos, nosotros defendemos más la religión que a Cristo. ¿Sí me entienden? A veces defendemos, no, es que yo soy presbiteriano, yo soy bautista, yo soy de Pentecostés. Y a veces, como hombres, defendemos nuestra religión. Pero, hermanos, nunca defendemos a Jesucristo. Nunca defendemos a Jesucristo. Y todo aquel que, así como Pablo perseguía a los cristianos, pensando que estaba haciendo un bien. Y a veces nos pensamos que estamos haciendo un bien también en estar defendiendo nuestra religión. Claro que nosotros debemos defender la doctrina verdadera. Por eso nosotros a veces defendemos la doctrina, no defendemos nuestra religión. Entonces adelante, hermanos, más adelante vemos en el versículo 15, dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aún el apóstol Pablo, hermanos, cuando era fariseo y defendía su religión, él no se juntaba con los pecadores. Juntarse con un pecador era inmundo para él. Pero ahora él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de lo cual yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Ahora se consideraba uno de los peores pecadores. Ahora él ya no decía, ahora ya no me junto con los pecadores, ahora soy un pecador. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo, por la gracia de Jesucristo, fue cambiado de su vida. Ahora, hermanos, yo quiero decir que también somos pecadores. Nunca digamos, yo no tengo pecado. Somos pecadores y somos de lo peor, porque a veces no agradecemos a Dios de la gracia que Él nos ha dado en nuestra vida. Y tomamos la gracia como si nada, como si no existiera la gracia de Cristo. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros no tomar en cuenta una salvación tan grande en nuestra vida? En el versículo 16 nos dice que, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero todos su clemencia para ejemplo de los que habrán de creer en Él para vida eterna. Entonces, nosotros fuimos también rescatados para dar ejemplo para aquellos que van a creer en Jesucristo. Hay que ser un ejemplo, hermanos, a la gente. Pablo fue un hombre agradecido por haberlo puesto Dios como ejemplo de su misericordia. En el capítulo 12 de Isaías, que también leímos en el boletín, nos dice, en aquel día yo cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. A veces pensamos que porque hemos pecado, ya Dios se olvidó de nosotros. No, hermanos, tenemos a Jesucristo para que Él perdone nuestros pecados. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo para con el Padre. El pueblo de Israel pecó, se olvidó de Él y fue castigado en el desierto. 40 años anduvo perdido. Pero Cristo, hermanos, aún aquí Dios nos ha perdonado también. Y este pueblo de Israel fue perdonado. Por eso Isaías les decía, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me ha consolado. Dios nos consuela, hermanos, Dios nos consuela, y eso es hermoso porque Dios nos consuela. Ahora vemos, hermanos, que fue un hombre, Pablo, agradecido con Dios, de allí que exclamó una alabanza, una doxología maravillosa, ahí en el versículo 27. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí el 17. Vamos a dejarle, hermanos, al Rey de los siglos, al Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo.
Él es el Rey de los siglos, hermanos, porque nosotros en este siglo, siglo XXI, le glorificamos como a Rey. Pero dice su palabra de que de generación a generación celebrarán su nombre a este Rey. Así que después, si Dios no viene, el Señor Jesucristo no viene, aquí a otros 2000 años, hermanos, va a seguir siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Es el Rey de los siglos, dice el apóstol Pablo. También dijo que era inmortal, era un rey que no muere. ¿Cuántos reyes desde el Antiguo Testamento hasta hoy, que hay reyes en algunos países, han vivido tantos años? No, mueren, son inmortales, pero nuestro rey es mortal, no es inmortal. Perdón, nuestro rey no es mortal, es inmortal. Él vive para siempre. Por eso dice el apóstol Pablo también, alaba al invisible. O sea, nosotros, hermanos, no vemos a Dios, no lo vemos, pero sí lo sentimos en nuestro corazón, sentimos su presencia en nuestro corazón, cuando sentimos su presencia lloramos, hermanos, cantamos alegres, le glorificamos a Dios como debe de ser. Ese es sentir su presencia, es sentir a Dios, aunque no lo vemos, pero lo sentimos en nuestro corazón. Porque Él es el único Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios, hay muchos dioses de los hombres, pero Dios es el único Dios vivo, el único Dios que conoce tu mente, el único Dios que conoce tu corazón, porque Él es sabio, dice la palabra de Dios aquí el apóstol Pablo. Él es sabio, conoce tu corazón, es omnisciente, conoce tu vida. Antes de que tú hablaras, Él ya conoce lo que vas a hablar. Así que, hermanos, sabemos que tenemos un Dios sabio, un Dios poderoso. Pero para concluir, hermanos, una última pregunta. Ante todo lo expuesto, lo que escuchaste en esta hora, ¿no es digno Dios, hermanos, de agradecimiento y de adoración? Ahí te lo dejo, hermanos. ¿No es digno Dios de agradecimiento y de adoración? Debemos adorarle, agradecerle, hermanos, de todo lo que nos da y de todo lo que no nos da. También debemos agradecer, hermanos. Dice la palabra de Dios que debemos orar y debemos dar gracias en todo. Orar en cada momento y dar gracias en todo. Y el apóstol Pablo, hermanos, termina diciendo, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, y terminó con un amén, un así sea. Hermanos, que así sea, que todos los cristianos de todos los tiempos rindamos honor y gloria a nuestro Dios y soberano. Que seamos agradecidos por lo que es, por lo que nos ha dado y por lo que no nos ha dado. Así que, hermanos, seamos agradecidos y digamos amén, Señor. Dios te bendiga, hermano.